Muchas gracias. Yo nací en Aldea Xcaranté, San Cristóbal Cucho, San Marcos. Cuando tenía 1 año de edad, mis papás se pasaron a vivir a Aldea Piedracuache y he vivido toda mi vida. De las cosas que recuerdo de mi niñez está, por ejemplo, que todo el tiempo andaba descalzo y de vez en cuando me lastimaba con espinas o con vidrios. Era muy común. Recuerdo que empecé a usar zapatos regularmente como a los 13 años y es que ya me empezaban a gustar las niñas y no quería que me vieran los pies descalzos. Mi mamá se dedicaba a comprar cosechas de zapote y ella compraba las cosechas, mi papá se iba, bajaba las frutas y nosotros nos íbamos 3 o 4 hijos, recogíamos toda la fruta, la metíamos en nuestro costal, lo cargábamos con nuestro mecapal y caminábamos los 4 o 5 kilómetros para llegar hasta casa. Mi padre se ha dedicado toda su vida a la albañilería y a todos sus hijos, a los 5 hijos nos ha enseñado ese arte. En casa muchas veces no había ningún adulto, pero sí había, y tampoco había comida. Lo que sí había era maíz y habían tamalitos. Entonces recuerdo que con mis hermanitos íbamos al costal de maíz y sacábamos porciones y luego las pesábamos cuántas libras eran y nos íbamos a la casa de Doña María, que era la dueña de la tienda más cercana, y le decíamos que nos la cambiara por protemás o por huevos o por salchichas, que era lo que más nos gustaba. Y había veces que no aceptaba y entonces acompañábamos los tamalitos solamente con sal. La sal hacía más fácil la digestión. También recuerdo que muchas veces no había agua ni para tomar ni para lavar la ropa, entonces nos íbamos al río y los más pequeños lavaban los calcetines y los más grandes lavaban la ropa de cama o la ropa que estaba más sucia. En casa muchas veces se discutía acerca de nuestra educación. Por una parte mi papá que decía que la educación era solo para los ociosos, él no usaba la palabra ociosos, y por otra parte mi mamá que decía que la educación era la única herencia que nos podían dejar. Afortunadamente mi papá ha cambiado de opinión con el paso del tiempo y ahora piensa completamente distinto. Todas las mañanas antes de ir a la escuela era norma para nosotros que teníamos que dejar hecho algún trabajo, por ejemplo, barrido la calle o arreglado la casa o rajado un poco de leña. En ocasiones muy especiales nos daban 25 centavos para que gastáramos en la refacción. A mí me gustaba mucho ir a la escuela y disfrutaba tanto ir y hacer todas mis tareas y recuerdo que mi primera mochila era un cajoncito de plástico y el problema que tenía era que el broche con el que se cerraba no servía. Yo recuerdo que todo el tiempo iba con mi mochilita y la estaba agarrando todo el tiempo porque si yo corría y miraba mis útiles volando porque todos se salían y tenía que recogerlos. Durante los 6 años de la primaria fui el abanderado de mi escuela. Cuando salí de quinto primaria empecé a trabajar en una finca de café, yo tenía 10 años. En esa finca trabajé aproximadamente unos 6 años. Todos los sueldos se los daba a mi mamá para contribuir con la casa, excepto el primer sueldo. Ese sueldo me lo agarré para mí y lo que me compré fue una mochila gigante para reemplazar mi cajoncito defectuoso. Ya en la educación básica aprendí muchas cosas nuevas porque ya no estudiaba en mi aldea, sino ya caminaba a la cabecera municipal que quedaba como unos 6 kilómetros. En verano siempre había transporte, sin embargo en invierno la calle es de tierra, entonces habían derrumbes o había mucho lodo, entonces nos tocaba caminar los 6 kilómetros bajo la lluvia. Cuando terminé la secundaria, estaba completamente decidido a que me quería ir a los Estados Unidos de mojado. Yo quería que mis papás no se preocuparan tanto por el dinero y también quería ayudar a mis hermanitos más pequeños y también quería poner mi propio negocio. Entonces tomé valor, fui con mis papás y le dije mi idea. Ellos me dijeron, está bien, te vamos a apoyar. Y entonces yo lo daba por sentado, pero con lo que no contaba es que mi hermano mayor los convenció de que yo me iba a morir en el desierto y que era una locura. Entonces mis papás vinieron y me dijeron, no, mi hijo, no te podemos apoyar, no te vayas, te vamos a apoyar aquí para que estudies y que logres tus sueños. Entonces decidí hacerles caso y estudié perito en administración de empresas. Durante los 3 años fui el primero de mi clase y fui presidente de mi clase 2 años y recibí algunos reconocimientos en ese instituto. Cuando estaba estudiando aquí en nivel medio ya no podía trabajar en la finca de café. Entonces trabajaba con mi papá de albañilería en los días feriados o en las vacaciones. Así fue durante los 3 años. Me gradué de perito en administración de empresas el 2010 y la idea de irme de mojado a los Estados Unidos regresó a mi mente y fui nuevamente con mis papás y les dije, ¿me quiero ir? Y me dijeron que no. Entonces decidí que iba a estudiar a la universidad.
Tenía la oferta de 2 empresas y también tenía la oferta de una beca parcial para estudiar por las noches. No podía aceptar los 2 trabajos, ninguno de los 2 trabajos, porque era incompatible el horario con la universidad. Así que decidí que seguiría trabajando como albañil con mi papá y así lo hice. Durante el primer semestre del 2011, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, trabajaba con mi papá. Mi trabajo consistía en cargar cubetas de cemento, de arena, de piedra, en repellar paredes, en colocar blocks. Por la tarde, a las 6:30, a las 9:30 de la noche me iba a estudiar. Luego regresaba, hacía mi cena y por la noche me ponía a hacer mis tareas. Así fue durante ese primer semestre. Sin embargo, venía una parte de mi historia que no puedo olvidar, y es que en Semana Santa del 2011 tuve una crisis tremenda y yo sabía que estaba dando lo mejor de mí mismo, pero al paso que iba y por el camino por el que iba no lograría las cosas que quería lograr. Me fui a mi casa y decidí pensar claramente cuáles son las cosas que quiero lograr en mi vida, para toda mi vida. Decidí poner por escrito mis metas. Escribí que quería tener un MBA de la Universidad de Harvard. Escribí que quería tener una hacienda, mi propia empresa, un helicóptero y un par de cosas más. Y fue ahí, en ese momento, cuando yo me di cuenta que el camino por el que iba no me llevaría a donde quería llegar y que tenía que modificar un poco ese camino. Recuerdo que me puse a buscar información en internet sobre becas completas en Guatemala y afortunadamente encontré lo que marcó mi vida: el programa de becas del Impulso al Talento Académico de la UFM. Entré a la página de internet y me puse a leer las historias. Yo decía, mi historia no está tan distante. Esa noche supe cuál sería mi meta más próxima y era esta: ingresar a la Universidad Francisco Marroquín por medio del programa de becas ITA. Y esa noche, la noche que tomé esa decisión, les aseguro que cambió mi vida totalmente. Al día siguiente fui con mi mamá y le conté mi plan y ella se me quedó viendo y me dijo, mijo, usted está loco, ni siquiera conoce la capital y las posibilidades de que le den esa beca son bien bajas. Yo no me decepcioné. Mi mamá lo pensó mejor y luego dijo que me apoyaría. Lo siguiente que hice es que me fui 3 meses a trabajar con mi papá en albañilería. Recuerdo que había improvisado 3 tablas, que eran mi cama, y en la parte de enfrente había colocado una foto del campus de la Universidad Francisco Marroquín. Y yo miraba esa foto todos los días y siempre que la miraba me recordaba de cuál era mi sueño. Y disfrutaba mucho cuando los otros albañiles llegaban y me decían, háblanos sobre esa foto. Y entonces yo me sentaba y les explicaba, mira, es que el otro año me voy a estudiar allá y voy a hacer esto y lo otro. Era algo que yo disfrutaba mucho. Cuando tuve suficiente dinero para venirme en mis viajes a la capital, me fui a mi casa, conseguí un libro de álgebra de Baldor. Detrás de mi casa hay una especie de bodeguita y entonces ahí me dediqué a estudiar durante 2 meses. Me iba a meter en esa bodeguita y estudiaba horas y horas y horas hasta que terminé el libro de álgebra de Baldor. En octubre del 2011 me vine a hacer los exámenes de admisión. Me perdí varias veces en la capital y me costó mucho encontrar un hotel barato. Y el 1 de diciembre del 2011 fui aceptado en el programa de becas ITA de la Universidad Francisco Marroquín y desde ese momento mi vida no ha vuelto a ser la misma. Estoy viviendo el primero de mis sueños, de mis metas que escribí aquella noche y siento el deber de que cada meta que me trazo debe ser mucho más grande y sé que los obstáculos también serán más grandes, pero eso es lo que me impele a lograrlos. El mensaje que quiero dejarles hoy es que no importan los obstáculos que ustedes encuentren para perseguir sus sueños son nada en comparación con la gran satisfacción que sentirán cuando los alcancen. No se autocompadezcan nunca, al contrario, si llegan momentos de crisis como la que me sucedió, decidan lo que quieren ser y nada podrá detenerlos. Gracias.